Hola, acá estamos en una nueva semana política, el programa El Mostrador Televisión, dedicado a la conversación, el análisis, reflexión, a entretenernos un rato hablando de la cosa pública. Hoy día tenemos un invitado muy especial que nos llena de honor tenerlo aquí en El Mostrador. Arturo Fonten Talavera, bienvenido. Muchísimas gracias por la invitación, feliz de estar aquí en este día, este enero tan caluroso que estamos. Así es, pero aquí estamos trabajando. Aquí. Sí. Arturo, bueno, ex director ejecutivo del CEP, profesor toda una vida de la Universidad de Chile, ahora de la Universidad Diego Portales, pero como bien le gusta a él decir, novelista. Es un muy buen novelista. Yo le leo sus novelas y todas me han gustado, hasta ahora. Bueno, pero lo invitamos para conversar de temas varios, entre otros un artículo que escribió en El Mostrador ayer, y bueno, y los cambios que hay en el mundo, Trump, en fin. Iván Weissman, nuestro Iván Weissman, bienvenido, Iván. Bienvenido, está en la silla, o sea, reemplazando a Mirko, en una silla, mucha responsabilidad. Sí. La mayor cantidad de ideas por segundo. Sí. Y con una dialéctica correcta. Sí. Mirko, si nos está mirando, ahí está, creo que anda en el sur, ¿no? Anda haciendo maldad en el sur. Bueno, aunque Arturo no es un hombre de izquierda, es un hombre que ha estudiado mucho a la izquierda. Aparte de ser filósofo, haber estudiado filosofía, ser profesor, y el artículo que publicamos ayer en El Mostrador, que tuvo un antecedente en un artículo más largo publicado en CIPER, habla del problema de poder que tiene la izquierda. ¿Por qué no partimos por ahí, Arturo? Sí, mira, yo creo que la tesis parte de un filósofo que se llama Foucault, ¿no? Que es un filósofo de izquierda, ¿no? de tradición de izquierda, y que uno de los filósofos franceses de los últimos 50 años más importantes. Más importante, ¿no? Digamos, y él plantea una tesis muy provocativa, y lo que él dice es: el socialismo no tiene en el fondo una teoría económica, no hay tal cosa como una teoría económica socialista. El socialismo o se acopla con el capitalismo o se acopla con el Estado policial, ¿no? Se acopla con el capitalismo, esa ha sido la socialdemocracia alemana, se acopla con el Estado policial. La famosa tercera vía de Blair. También, pero no solo eso, también puede ser un socialismo socialdemócrata clásico, estilo sueco, por ejemplo. Eso entra dentro de lo que Foucault llama gobernamentalidad, digamos, es decir, un espíritu de gobierno real, ¿no? Y ese es el camino que tiene la izquierda. La socialdemocracia es una forma de capitalismo, una variante del capitalismo, en la cual, a través de impuestos que pagan las personas y las empresas, por ejemplo, tú financias la educación y la haces gratuita, o financias la salud y la haces gratuita. Es una sociedad que tiene características muy distintas de otras sociedades, como por ejemplo la norteamericana, pero sigue siendo básicamente una estructura capitalista modificada, pero con esa misma raíz. En definitiva, hay empresa privada, hay mercado, hay consumo, en fin, y son economías muy incorporadas a la economía global. Entonces, ese es un camino viable. Al lado de eso, hay una izquierda que toma un camino retórico, lo que yo estoy llamando esta izquierda tumultuosa, que es una izquierda casi vociferante, a veces vociferante, con ciertos rasgos poéticos, con mucha imaginación, con mucha épica, candor, con mucha carga épica, mucha carga profética, pero que no tiene preocupación por las políticas públicas y que en definitiva no logra aterrizar lo que se propone, ¿no? Y yo creo que en Chile tenemos dentro del socialismo, por eso el artículo original que publicó CIPER se llamaba La crisis del socialismo, el que publicó El Mostrador se llamó La izquierda tumultuosa. El socialismo está como entre esos dos lados hoy día. Tenemos una izquierda tipo Podemos en España, o en otra vertiente lo que fue el chavismo, que ya está empezando a desaparecer, digamos, a desintegrarse, pero que sigue ahí. Y por otro lado tenemos una izquierda socialdemócrata viable, ¿no? Y la izquierda chilena está, yo creo, en este momento teniendo que tomar esta opción, porque hay una parte de la izquierda chilena que yo creo que se está inclinando por un camino tipo Podemos, ¿no? La idea, por ejemplo, de la movilización callejera como la clave para construir el futuro. O sea, gastemos suelas de zapatos en la Alameda y vamos a cambiar Chile, ¿no? Yo creo que esa visión me parece un poco ingenua, ¿no? Y creo que eso está pesando mucho en la izquierda chilena hoy día. Yo, a ver,
yo creo que le faltó una palabra para describir, no sé, la izquierda, que también cuando se refiere a las políticas públicas, creo que hay un montón de ignorancia y se vanaglorian de esa ignorancia. No, yo, obviamente me acusan a veces de ser demasiado tecnócrata, pero yo primero lo considero un insulto. No creo que el fin justifica los medios en este tipo de cosas, porque uno lo que quiere, si uno es socialdemócrata, si uno quiere una sociedad más justa, más balanceada, más democrática, cómo se llega a eso no debe ser tan importante de que se pueda llegar en una forma lógica y no coherente. Yo comparto, yo le dije, me gustó mucho el artículo porque puso la llaga en uno. Acá en Chile, cuando yo volví, se decía los autoflagelantes con los autocomplacientes, que es un poco esa definición. Yo creo, eso sí, que esta tercera vía, que porque el socialismo o la izquierda, el progresismo, primero con Clinton y después con Tony Blair en Gran Bretaña, agarró como que dijo, si queremos tener poder, tenemos que saber ejercer el poder, porque siempre el flanco de la izquierda en el mundo había sido que no sabe manejar la economía. Y ese ha sido siempre el flanco de, no, acá uno de los argumentos que hace cuando volvió a la concertación con el gobierno de Lagos, que al que más se le acusa de haber sido cooptado por el mundo empresarial, también era que el primer presidente de origen socialista no podía dejar la economía en ruinas, que la concertación tenía que mostrar que el crecimiento era importante, que bueno, es parte de lo que tú pones en tu columna. Lo que pasa es que el debate siempre termina siendo histérico, ¿no? Y la gente que trata de mesurarlo, no. Yo encuentro que es, el poder gobernar, la base de poder gobernar es poder darle bienestar a la gente, y no solo con un eslogan, sino que, como dices tú, con políticas públicas que sean factibles. O si no, terminamos, como también el artículo tuyo lo dice, termina siendo una progresión de errores económicos que terminan en movimientos sociales que se terminan siendo violentos, guerra civil, lo que está pasando ahora en Venezuela. Ahora, no sé cuál es la solución, ¿eh? Porque estoy refiriendo más a Chile. Acá el debate de la centroizquierda chilena está bastante crispado y la grieta es exactamente, creo yo, lo que como tú la describes en tu columna. Bueno, hoy día en Chile, lo que es la izquierda más tradicional se está alineando crecientemente, lo que uno ve, ¿no?, con el centro político y con una opción más socialdemócrata y en algunos casos incluso más a la derecha, si uno quiere en la regla, en la línea tradicional de la política, ¿no?, el de izquierda, centro, derecha, más a la derecha, y está surgiendo y reorganizándose y rearticulándose una izquierda más tradicionalmente de izquierda en un frente amplio, que ya le han puesto nombre, liderado por estas nuevas figuras emergentes de la política y de las calles, ¿no?, de las marchas, que son un Giorgio Jackson y un Gabriel Boric, entre otros. Yo creo que eso efectivamente es lo que está ocurriendo, y yo diría que esta mirada penetra también en parte de los partidos que configuran la concertación tradicional. O sea, estas son ideas y estados de ánimo que se filtran, ¿no?, que contagian. Y fíjate lo que ha pasado con este énfasis en la movilización, en la política movilizadora, ¿no? ¿Qué significa qué? Significa que hemos tenido a los estudiantes parados por meses, ¿no?, desfilando muy de tarde en tarde, hay que decirlo de paso, porque ¿cuántos desfiles hay en un año, digamos, no? Si tú paras las clases entre 11 y 4 de la tarde, se habría podido hacer los mismos desfiles con muy poca pérdida de clase. Lo que hemos tenido ha sido una enorme cantidad de pérdida. El Instituto Nacional, dice el rector, ha perdido más de un año, ¿no es cierto? Los que dieron ahora la prueba han perdido más de un año hacia atrás. ¿Quiénes son los que han sido dañados por esta movilización? Básicamente los estudiantes que van a los liceos. Los estudiantes que están en los particular pagados no paran, ellos están estudiando. Además tienen un papá que puede ser ingeniero y que si tiene problemas el niño con el álgebra le ayuda en la tarde, ¿no? El que está en el liceo normalmente no tiene ese papá que sabe álgebra y además le regala al otro un año de clase. ¿Cómo va a competir? ¿Cómo va a competir? Entonces, ¿quién paga el costo de toda esta movilización que hemos tenido en los últimos años? Bueno, ahí yo me salgo, de ahí yo me bajo un poco. Yo creo que en la historia todos los grandes cambios lamentablemente no ocurren en el equivalente del Club de la Unión de, no sé, de Francia
y absolutamente en Chile tampoco, los grandes cambios no pasan cuando la gente que tiene mucho poder se reúne y dice, ¿sabes que estos cabros tienen razón? Tienen razón estos cabros. Vamos a eliminar el CAE. No pasa así. El derecho al voto, el derecho de los negros a salir de la esclavitud, el derecho de los negros a votar, o sea, estoy dando ejemplo de Estados Unidos, que lamentablemente viví más tiempo allá que acá, pero son los que conozco un poco más, pero los grandes logros sociales, el derecho a irte de vacaciones y que igual a la vuelta no te echen, derecho a enfermarte y que no te echen, derecho a sindicalizarte, ninguno de esos fue que los señores dueños de Inglaterra durante la Revolución Industrial dijeron, estos gallos que están trabajando acá en la mina de carbón tienen razón, démosle vacaciones. Yo creo que es un buen punto. Entonces el punto ese, porque, voy a dar un ejemplo, no puedo revelar nombres, pero ya pasaron yo tengo de fuentes muy buenas que en el primer año de las movilizaciones del 2011, en un momento estuvo a punto de llegar a un acuerdo secreto, Piñera con Camila Vallejo y Jackson y ese se fue por razones políticas, pero que el primer informe que le hicieron en el primer año de Piñera fue que hay que sacar el CAE, y él dijo no. Y después al final, no, la calle todavía no sale el CAE, pero yo creo que está en la útil. Pero le bajaron los intereses. Pero lo que pasa, Arturo, es que a mí me gustó tu artículo porque describe muy bien algunos déficits de la izquierda, pero me surgen dos cosas. Déficit que también uno podría, si mira de arriba, puede tener el liberalismo. Tú eres un hombre liberal de toda la vida, eres un líder liberal. Pero hay liberales de derecha, liberales de izquierda, liberales de centro, porque hay un tema que en algunas materias faltan herramientas, son herramientas comunes. Lo que cambia es el acercamiento de cada uno de ellos. Eso por un lado que me gustaría conversar un poco de eso. Y lo otro es que, siguiendo la idea de Iván, esa izquierda vociferante, esa izquierda más ética, más épica también, es una izquierda que cuando falta, la política completa se desplaza hacia la derecha. Es decir, son integrantes, miembros de la actividad política necesarios. Y en Chile faltaron, en Inglaterra en la época de Blair faltaron, y así es como al final terminaron siendo gobiernos de tercera vía, le llamaron, el mismo gobierno de Ricardo Lagos, pero gobernando más para y con los empresarios que en un gobierno socialdemócrata preocupados de distribuir. Es decir, eran gobiernos preocupados con las herramientas económicas, ¿cierto?, capitalistas, de crecer y crecer, muy bien, aplauso, pero completamente olvidados de distribuir y convirtiendo países que eran inequitativos, pero en aún más inequitativos, pero con gobiernos de izquierda. Entonces, si no están todos los actores en el mercado, por así decirlo, de la política, gente en la calle, gente en el Club de la Unión, gente conversando en la cocina de Saldívar, gente en todos lados, ¿no? Gente articulando, se desequilibra, ¿no? Yo estoy de acuerdo con eso, tiene que haber pluralidad y variedad, pero cuidado, por ejemplo, Podemos ha permitido que gobierne la derecha en España, y ha dividido el PSOE en el fondo, le ha quitado votación al PSOE por lo menos. Entonces, pero marcando tintes, es decir, el gobierno de derecha de Rajoy hoy día no es el mismo sin el Podemos. Bueno, eso puede ser, siempre hay, claro, esa cosa dialéctica, ¿no?, que es valiosa. Y ahora, respecto a lo que dice Iván, es cierto, por ejemplo, una huelga o una manifestación callejera puede tener mucha importancia y esa presión cambia las cosas. A lo que yo me opongo es a la pérdida de clase en forma sistemática. O sea, lo que no me parece sano es tener una sociedad en la cual todos los jóvenes que pierden su educación que es muy difícil de recuperar después. Distinto que una huelga de obreros maduros que paran un mes, pero no pierden su capital humano, digamos, su conocimiento. Pero un muchacho que se acostumbra a tener 2 meses menos de clase, desde séptimo hasta cuarto medio, y yo lo estoy viendo como profesor, los alumnos que nos llegan, es un alumno que queda con falencias que son muy difíciles de sustituir después. O sea, son alumnos que están muy rezagados, ¿no?, respecto de los que no estuvieron en huelga y que fueron a particular pagados, y respecto a los demás países donde esto no ocurre. Entonces, cuidado, no es lo mismo una huelga de adultos, te fijas, que paran una fábrica por un problema laboral o por un problema X, Y o Z, que tener en la calle a una cantidad de jóvenes que ¿qué hacen durante esos meses? Son un problema para la familia, empieza la pandilla, empieza la pérdida, el desorden de vida, ¿te fijas? Pero es verdad, pero si no hubiera sido por eso, no hubiera habido
conciencia. Conciencia. Yo pienso, fíjate que sí, porque lo que creó a mi juicio la conciencia fueron las manifestaciones. Tú ves, por ejemplo, las manifestaciones de la AFP ahora. Tú haces diferencia de las manifestaciones grandes versus del las paro. huelgas. No, los por paros. eso te decía, de los paros en los colegios, ya. Yo no, por Ok, supuesto. O sea, ok. yo digo, si paramos Yo la lo había clase, puesto todo en una cuestión de claro, ya. si paramos la clase entre 11 y 4, un día martes, porque la gente va a desfilar, ¿cuántas veces en el año lo podemos hacer? ¿Cuántas marchas hubo? 5, 6, 8, En 2011 fueron 10, Hubo ya. hartas. Pero, oye, pero no meses. ¿te Sí, no, fijas? sí, no, ahora te entiendo. O sea, yo no ahora te meses. entiendo. Entonces, para organizar 6, 8, 10 marchas en el año, te paran 4 meses las clases, 5 meses las clases. Pero también es Ahí cierto, Arturo, para ser Ujú. abogado al diablo en esto, es que si a cierto grupo no se les pasa la mano, muchas veces no pasa nada. Es decir, si no están esos estudiantes perdiendo clases que puedan tener un sacrificio personal en eso, va a haber mucho costo social también para toda la sociedad, es caro para todos esto. Pero si eso no ocurre, muchas veces los del Club de la Unión, para seguir con la imagen de Nada Iván, personal, pero tú- oye, muy lindo y no decirse. tengo nada, a mí me gusta también, pero el punto es, no se oye padre, como dice el dicho. Claro, pero yo creo que eso fue, te insisto, yo creo que fue la movilización callejera, o sea, una gran marcha, te fijas, tiene una capacidad de remecer y de hacer oír su voz. Yo creo que estos estudiantes en distintos liceos, por aquí, por allá, simplemente no yendo a clase, te fijas, quedándose en la casa, realmente no tienen gran poder de cambio y sí se hacen un daño enorme, ¿no? Y lo que estamos viendo, te fijas, es que la gran derrota de la educación pública ahora tiene que ver con eso, entre otras cosas, pero ese es un factor Hablemos un clarísimo. poquito de eso. ¿Tú lo ves La- como gran derrota o yo, porque a mí me tiendo a ver el vaso mitad lleno más que mitad vacío, yo veo que dos pasos para adelante, uno para atrás, se están sembrando cosas que en una generación la educación pública va a ser mejor, con todos los bemoles que está el debate ahora. No, yo no estoy ¿Y diciendo cómo que va a como- ser mejor si no se ha hecho nada por la educación pública o se ha hecho Sí algo? se ha hecho. Yo creo que no se ha hecho nada. Bueno, se está aceptando, yo creo que se está aceptando, no quiero acá defender la reforma porque la verdad que no las comparto respecto, pero se está creando por lo menos un clima y una conciencia. El hecho que un número importante de alumnos este año, en marzo, van a tener educación gratis, creo que es un hito. Educación universitaria, pero pero a parte de nivel... todo. Está bien, estoy diciendo se está sembrando. No, el hecho, está bien, uno puede criticar mucho en la forma, y yo no soy suficientemente técnico para decir si fue bien hecha o mal hecha. Pero aprovechemos que Arturo eliminar los es un municipales. experto en No, temas por eso, de por eso educación. estoy diciendo, por eso estoy Mira, diciendo. mi sensación es que la educación pública es muy importante, pero mi sensación es que se le ha hecho un daño enorme, a pesar de la retórica. Porque cada vez Por- menos gente educándose en la educación pública claro, y no tú está de comprendes mejor que esta calidad. huelga, ¿qué haces tú como papá si tienes niños que están 2, 3, 4 meses sin ir a clase? Adolescentes que no tienes cómo manejar, tú trabajas, ¿dónde quedan? ¿Qué Los hacen? vendo. Entonces, los terminas traspasando, te fijas, a un colegio particular subvencionado. Que ya no hay. La gente está buscando los particulares subvencionados y al Son caer... los grandes favorecidos con todas las Pero reformas. lógico. Y ahora que los liceos emblemáticos han tenido un fracaso, por primera vez que el Instituto Nacional no está entre los grandes liceos, o sea, por primera vez los liceos más excelentes no son el camino para llegar a las mejores a la universidades, a las carreras más selectivas. ¿Eso qué significa? No significa solo que esos estudiantes perdieron la oportunidad de entrar a Ingeniería Civil de la Católica o de la Chile, ¿no? Y la habrían tenido porque sus compañeros de 4 años atrás la tuvieron. Ellos ya no la tuvieron porque estuvieron parados y por el ranking, que es otro factor que los ha perjudicado. Pero además de eso, ¿qué te ocurre? Que al no haber ningún liceo público de excelencia, eso desprestigia la educación pública completa. Entonces la gente va a buscar los particulares subvencionados. Entonces yo no veo, además ocurre que como, en fin, la cosa es más complicada, pero como se hizo, se eliminó el copago que muchos particulares subvencionados tenían, entonces es gratis pasarse al particular subvencionado. Entonces yo creo que va a haber un desplazamiento fuerte hacia el particular subvencionado que vamos a ver en los próximos años. Estas cosas no se notan de un año para otro. Sí, pero tú hubieras empezado, porque en algún momento se alinearon los planetas para hacer cambios en la educación, desde la derecha a la izquierda, pasando por el centro, por supuesto. Nunca se sinceraron bien los intereses que habían detrás, lamentablemente, y eso fue muy complicado. Intereses económicos, políticos, Eso pero lo tú veo hubieras mucho. empezado por la educación pública. Yo Estamos creo que hablando había a nivel escolar, fundamentalmente, sí. que son, Yo creo que y había- preescolar. Yo creo que había que haber empezado por la educación pública y uno de los problemas, una de las razones por las cuales eso no se hizo,
es porque había que abordar el tema justamente de los liceos de excelencia y de la selección por mérito, ¿no? Y había muchos expertos alrededor del Ministerio de Educación, la mayoría de ellos que eran contrarios, y son contrarios a la selección. Entonces ellos no eran partidarios de estos liceos. Entonces eso yo creo que enredó mucho la discusión, ¿te fijas? Y de alguna manera el tema de la educación pública quedó en segundo plano. Se abordó un tema que es muy importante, yo soy muy crítico de la educación con fines de lucro, yo creo que es muy importante que eso se haya abordado, pero creo que se abordó de una forma desordenada. muy complicada, te fijas tú, y en el campo universitario todavía no se aborda. Y no ha cambiado nada, entonces, todavía están... Entonces se enredó mucho la cosa ahí, ¿ah? Y se perdió el foco en lo central, y que es el profesor. Yo creo que el tema clave en Chile es que el profesor gana poco. Y a pesar de que ha mejorado mucho en relación con lo que era hace 20 años, está todavía muy por debajo de lo que debería ser. Y no tiene prestigio social, si mientras no tenga prestigio social y el dinero para vivir bien, eso no tiene solución. Entonces, ahí está el tema central, yo creo. Entonces, yo creo que lo primero que hay que hacer es mejorar mucho el sueldo del profesor y, por supuesto, cosa que ya está, pero en una forma muy tímida, poner un bono para que el profesor le convenga ir a los lugares más vulnerables, donde es más necesario tener un buen profesor, ¿no? Arturo. Pero ese foco en el profesor yo creo que debió haber sido lo central, más que otros temas, ¿te fijas? Coincide con lo que hemos conversado aquí en general, que se desaprovechó una tremenda oportunidad histórica, lamentablemente. Ojalá se vuelvan a alinear los planetas. Pero eso, te fijas, es un síntoma de algo, ¿no? Es lo mismo que ha pasado con la ley de educación superior del gobierno, te fijas que se habló y se habló y se habló de ella, y el gobierno ha tenido que retirarla porque no tiene partidarios. O sea, ninguna universidad, ninguno de los académicos que han escrito, ninguno de los expertos, o sea, no tiene partidarios la ley que ha fabricado el gobierno y que se tardó varios años en hacerla y que era uno de los temas matrices, digamos. Sí, pero ¿Por qué? ¿Tú crees que eso es casualidad? No, yo creo que es porque es una mentalidad que, por así decir, desprecia el aterrizaje concreto de las ideas, ¿no? Lo que llamamos políticas públicas, lo cual es un poco más latero, es un poco más... los tecnócratas, claro, han ninguneado a los tecnócratas. Pero eso, claro, eso como que uno podría saltarse esa etapa. Pasaron de endiosarlos a basurearlos. Yo, porque más de la educación, el tema también de la economía, yo lo he dicho acá, tengo grandes conversaciones en cámara y a veces no tan en cámara con Mirko, de que en general... las sociedades que uno aspira o las que uno mira con este tipo de sociedad que me gustaría que Chile fuese, no hay mucho secreto, no hay que reinventar la rueda. Hay matices porque cada sociedad tiene su propia idiosincrasia, su propia historia, su propia cultura, pero las sociedades que uno aspira a que sea, una sociedad que sea más igualitaria, más justa, el secreto no es tan secreto. Son con economías basadas en el mercado, pero con un Estado presente. Los sistemas educativos que tanto miramos del norte de Europa, de Asia, Nueva Zelanda, tienen la mayoría cosas en común que ya se sabe que funcionan. Claro. Y acá volvemos a tener una retórica de que vamos a hacer lo único que vamos a crear un nuevo pero eso sistema. lo hemos conversado acá. Aquí había una frivolidad enorme, gente no capacitada, pero además muchos intereses políticos y económicos ocultos. Y yo creo que la sociedad no fue suficientemente rápida en transparentar los intereses. Exactamente. Y así teníamos gente que por acá decía, sí, vamos a hacer A, pero estaba haciendo Z, porque no le convenía hacer a su bolsillo o a los bolsillos de sus conocidos. Entonces, ese es un país que las recetas están, se pueden adaptar, pero si es que no hay voluntad... Yo creo que lo que pasó en parte fue eso, que tuvimos una retórica excesivamente triunfalista, ¿no? El gobierno de Piñera se hablaba que estábamos a punto de llegar a ser un país desarrollado. En realidad él pensaba en Portugal, pero la gente, cuando tú dices país desarrollado, piensa en Suecia, piensa, digamos, o Noruega, Noruega, no sé, Francia. Digo, entonces, era esa sensación, ¿no? Como que estábamos al borde de ser un país ya, digamos. Y por otra parte, te fijas, los escándalos empresariales, ¿no? Que vino una seguidilla además de figuras muy representativas del empresariado. Entonces, eso creó un clima de sentirse pitado, ¿no? De sentirse engañado, ¿no? Eso ya lo mostró, salió a la superficie, pero ese clima de sentirse abusado ya estaba. Ya estaba, te fijas. Y lo mismo pasó antes, diría yo, con el tema de las universidades con fines de lucro, ¿eh? Que los estudiantes no lo sabían, los padres no lo sabían, incluso los profesores que trabajaban en estas universidades no lo sabían. Y de repente, te fijas, te das cuenta que tú que has estado pagando y endeudado y pagando la educación de tu hijo, te das cuenta que en realidad estás pagándole
a un empresario, ¿no? Que está muy bien que existan empresarios, pero tú quieres saber No, en lo qué que es calidad peor, le estás. estáis pagando sobre todo a un banco. Bueno, y el y además Estado, un banco. y a un banco que ha sido un No, negocio enorme, el y el Estado de Chile pagándole plata enorme a ese propio banco en vez de Avalando pasar a eso, la universidad. claro. Entonces, esa situación de sentirse pitado, yo puse una frase de Marco Antonio de la Parra, el dramaturgo, la puse en el artículo que me la dijo conversando. Yo no veo la rabia del revolucionario, pero sí veo la rabia del cliente estafado, ¿no? Claro, Yo creo que esa sensación de estafa fue la que produjo este malestar que cambió Chile. Y una clase que, política que no logró encauzar bien eso para hacer cambio. Yo en ese sentido Exacto, estoy... exacto. Y que además bueno. y además estaba metida en este financiamiento irregular de la política. Entonces, te fijas, también quedó manchada. Entonces, eso creo... Arturo, volvamos a la política más Sí, dura. sí. Entonces es una evaluación, un diagnóstico de la izquierda, ¿cierto? Y sus problemas, que no tiene herramientas propias, tiene que pedir prestados. Y la derecha. Hablemos un poco, tú un hombre liberal, un hombre de derecha. ¿Qué problemas desde el punto de vista de la ciencia política? En breve, así, para que terminemos un poquito con Trump, este programa. ¿Qué problema le ve a la derecha? ¿Qué tiene que ir a pedir prestado a otras vertientes ideológicas, técnicas? Bueno, yo creo que... en ocasiones alma, en ocasiones éticas y épicas. Sí. Yo te diría que lo que yo siento que la derecha tiene como mayor debilidad, esto puede parecer un poco abstracto, pero yo creo que no es así. Es, por así decir, un mensaje con un contenido ético. El tema, la implicancia ética de lo que se está discutiendo es algo que la derecha los políticos de derecha tienden a meter debajo de la alfombra, a pasar por alto, a no discutir mayormente. Yo creo que los temas éticos culturales importan, ¿no? Y determinan muchas veces las posturas políticas al final. Entonces yo creo que ahí hay un déficit. Lo hubo muy fuertemente con respecto al tema de los derechos humanos y las violaciones de la dictadura, por ejemplo, donde hubo un silencio y una actitud presidente. Los cómplices pasivos, como dijo Piñera. Y eso siguió mucho tiempo después, te fijas, seguido de alguna manera seguido, te fijas. Entonces hay un proceso de renovación, lo hemos visto en las elecciones de la UDI, hay una nueva generación. Pierden, los procesos. Pero es importante que haya habido una elección, yo eso lo valoro, que haya habido una elección y que fue una elección real, y es importante que eso se haya dado, y yo creo que a futuro eso debería cambiar. Yo creo que hay un poco un tema generacional, pero que también pasa en otros partidos, pero hay una renovación. Ahora, yo tengo la sensación de que la derecha tiene todo desde el punto de vista de la situación social, política y económica, sobre todo. El país está bien estancado económicamente, como para hacerse un sitio en este momento en la política. O sea, yo creo que es una muy buena oportunidad. Lo que la ha dañado tremendamente es la conexión empresa. Es que justo te iba a decir, ¿en Chile existe negocios, derecha política realmente o es la derecha económica, la derecha empresarial la que ronca? No, yo creo que los hábitos de financiamiento de la política, de financiamiento irregular que venían de antes, porque era lo que existía, o sea, eso era lo aceptado, no había otra manera de financiarse, se mantuvieron no porque la derecha económica haya ido a buscar a los políticos, sino que porque los políticos iban a buscar el dinero que necesitaban. Y por supuesto había intereses comunes, digamos. Pero yo no veo esa sensación, como regla general, hay excepciones por supuesto, pero como regla general yo no tengo la sensación de que haya habido, por así decir, una compra de todo el sistema político por parte de un grupo empresarial. Yo esa visión no, o una serie de grupos empresariales. ¿Piensas que convive la derecha política con la derecha empresarial? Sí, no es que... conviven y hay intereses mutuos, pero cada uno saca lo propio, pero yo creo que los empresarios recibían la visita de los políticos de todas las corrientes para financiar sus campañas. Claro, pero 2/3 de las platas iban a los partidos de derecha. Exacto. Y los primeros escándalos golpearon particularmente a la derecha, te fijas. Entonces, y esos fueron los más noticiosos, porque después como que ya nos fuimos habituando. Entonces, todo eso golpeó mucho, yo creo, a la derecha. Así es decir, lo que le tiene que pedir prestar a la derecha política, entendiendo que existe derecha política y derecha empresarial distinguible, a la derecha política, para dejar para otro programa a la derecha empresarial, es ética y épica al mundo de izquierda. Sí, un poquito. No para transformarse en una cosa lírica, porque ahí sí entramos en otro problema, que vamos a entrar en un momento, que es un riesgo. Que es los populismo derecho. Claro, porque vámonos a Trump luego. Ese es el tema, te fijas, que si tú te deslizas, o sea, he dicho ética, principios éticos, un contenido ético-cultural que le dé... Que le importe la equidad, por ejemplo. Por ejemplo,
por ejemplo, que se preocupe del tema de la justicia, que tome el ángulo de la delincuencia desde el punto de vista de la víctima, que se haga cargo del tema de la pobreza. Mira, la fuerza que tiene el liberalismo está en una cosa que todos yo creo que en el fondo compartimos, que es esa sensación de que hay una parte muy importante de la vida que depende de mí. Hay muchas cosas que no dependen de mí, que dependen de la suerte, que dependen de factores externos, pero hay una parte de la vida que depende de mí. Y yo voy a ser juzgado por mí mismo, y debería ser juzgado por los demás, solo por esa parte, por lo que depende de mí. A mí no me pueden pedir, digamos, cosas que están fuera de... Yo no sé chino, digamos, porque no viví en China. No me pueden juzgar pero sí me pueden juzgar por lo que yo decidí. Yo decidí no aprender chino. Entonces, esa fuerza es la que yo creo que está en todos los niveles hoy día. Si tú vas, por ejemplo, al Portal Edwards en Alameda Abajo, un sábado en la mañana, y ves lo que es la gente comprando ahí, el esfuerzo que está detrás de eso. Eso no es mero consumismo, como dicen muchos intelectuales, desdeñosamente, digamos, ¿no? Eso es un logro, ¿no? Es un proceso civilizatorio. Esas son personas muy modestas, que logran construir una vida con su propio esfuerzo. Entonces, hay una raíz ahí que yo encuentro que la derecha no interpreta. ¿Te fijas? La derecha, curiosamente, no interpreta a los grupos que más debería interpretar, que son precisamente estos grupos que están emergentes, levantando. ¿Por qué no hablamos un poquito? La ODI Popular quiso, pero bueno. Quiso, pero al final rebotó, porque cuando iban a elecciones, la verdad es que no sacaban casi votos, ¿te acuerdas? Un mito, yo creo. Era un mito. Populismo derecha. Claro, el riesgo, te fijas, el riesgo Trump sería incluido. dar un paso más allá y empezar con una derecha populista, movilizada, te fijas, proteccionista, que es lo que estamos viendo en Trump y en otros, ¿no? Porque, por ejemplo, lo que ha pasado en Hungría, ¿no? Es que se ha construido una autocracia democrática desde la derecha, ¿no? Y es y en Austria estuvo a punto de ganar. Austria, oye, se salvó por un pelo. O sea, digamos, hay en este momento en el mundo, en distintos países, esta posibilidad, ¿no? Que de repente aparece un líder con condiciones carismáticas, qué sé yo, y interpreta a los que han quedado dañados por el proceso de modernización, te fijas, pero sí, en una beta, por así decir, de derecha, ¿no? Y eso es lo que es Trump, ¿no? Trump, en el fondo, lo que le está diciendo a los americanos es, mire, la culpa de sus problemas la tiene el chino, la tiene el mexicano, la tiene el musulmán. Es la clásica receta del fascismo, ¿no? Tenemos un problema y un enemigo al frente. El culpable está afuera. Pero yo creo que una de las razones de su triunfo y de todo este movimiento, del mismo Brexit y cosas que están pasando en Europa y cosas con otro tinte, pero también acá en América Latina. Yo ayer estaba leyendo un reportaje profundo en Bloomberg que hablaba de los partidos que se están creando en Brasil, que dicen queremos nuestro Trump, ¿no? ¿Y por qué? Porque creo que el gran déficit, y acá apunta también a lo que dices tú de la tercera vía, que el gran déficit tanto de los partidos tradicionales o el establishment político empresarial de las democracias occidentales, de la cual Chile creo que es parte, fue que no han sabido tener respuestas a demandas de los que dices tú, los rezagados, estas respuestas políticas. Exactamente. ¿No? Entonces, esa gente se identifica, cuando sabéis que lo tradicional, a mí ya, o sea, el otro día escuché un tipo muy bueno en un programa americano hablando de política. Él dice, mira, yo detesto a Trump, lo detesto yo, la verdad que me sorprende que... Pero decía... Claro, porque en el fondo mucha gente piensa que es un payaso y terminó votando por él. Pero él hizo un punto muy bueno, y además este gallo bastante liberal, ¿no? El mundo de las artes dice, pero yo conozco mucho, pero no puedo ningunear ese proceso, que creo que el problema que tuvo las élites liberales de las costas de Estados Unidos, porque yo conozco gente, donde yo vivo, donde yo trabajo, decía, que son muy buenas personas, que son igual de patriotas y que no son racistas, pero que votaron por Trump, por esta y otra razón, claro, ¿no? Entonces, es fácil no decir, Trump, personalmente lo encuentro atroz, terrible, en una sociedad que yo viví más de 15 años, que le tengo mucho cariño. Jamás esperaba que surgiera un payaso como ese. Pues claro, jamás, o sea, va en contra de todo lo que yo personalmente, pero tampoco uno puede ignorar el proceso por el cual él llegó. Y yo también viví en Inglaterra, y el proceso por el cual la gente rechazó seguir siendo parte de la Unión Europea, tampoco se puede ningunear como no, por supuesto que no, la realidad. Y eso porque para mí yo siempre he dicho, y en Chile, en nuestra poca forma, la crisis
no es tanto de las instituciones, que yo lo he dicho, para mí la crisis ha sido de la élite política y la élite empresarial, que no ha sabido o no se ha querido hacer cargo de presentarle un plan, una historia, un relato, una épica, para hablar de esta gente, por cierto ejemplo, que va a comprar los fines de semana al Portalegos. Tú nombraste, diste un par de conceptos para que terminemos el programa. Arturo, ¿tú piensas que está en crisis en Chile y en el mundo occidental las instituciones o las élites? Es un diálogo que se ha dado, ¿no? Te lo digo porque en la democracia liberal no se concibe su buen funcionamiento sin instituciones como los partidos políticos. Por supuesto. Y es del caso de que hoy día nadie quiere partidos políticos, entonces hay una contradicción. ¿Eso es una crisis de la élite y mal manejo de la élite o es ya algo más contundente? Mira, yo creo que hay cosas que todavía no sabemos, muchas cosas que no sabemos hacia dónde va, digamos, todo este proceso. Pero que se parece mucho a lo que pasó después de la crisis del 29, tremendo, se parece mucho. Y eso es muy inquietante, ¿no? Y lo de Trump es eso. Ahora, es cierto que Trump interpreta a los caídos, por así decir, del proceso de modernización. A los marginados, el proceso de creación destructiva, que es característico del capitalismo, ¿no? Y hay gente que pierde, que queda atrás. Y eso tal vez hay que ponerle más ojo a ese grupo, y ese es el grupo que se identificó con Trump. Por otra parte, hay algo de las élites que tú dices. Yo creo que Trump tiene una fortaleza en su honestidad, en la autenticidad con que dice lo que piensa. Estamos acostumbrados a políticos que están maqueteados, que están asesorados por expertos, que trabajan su frase para el focus group en función de lo que dijo el focus group, y aquí aparece un político que llega y lanza lo que se le ocurre. Muchos son disparates, pero por lo menos está hablando del estómago, digamos, ¿no? Y eso me parece que esa autenticidad ha sido muy televisiva, ha sido muy atractiva y ha sido un contraste con los políticos profesionales que nos tienen un poco cansados por su excesiva manipulación, ¿no? Su excesivo cálculo. ¿Pero puede haber democracia liberal sin partidos políticos? No, yo creo que sin no. intermediación. No, eso yo creo que no se puede. Habrá nuevos partidos, se reorganizarán los partidos. Porque tenemos un Trump que no tiene partido, el Partido Republicano fondo, ahí. Ni siquiera lo cooptó, claro. se puso la etiqueta y se todo igual. Claro. Ahora, en Chile yo creo que el tema de los partidos, lo primero, y en ese sentido yo creo que hay un cambio en marcha importante y positivo, es la democracia interna en los partidos. O sea, yo creo que la fortaleza de los partidos está en que realmente tengan democracia interna, que no sean simplemente la adhesión a un caudillo, ¿no? Una especie de contrato de adhesión que tú simplemente... Pero esto es una noticia en desarrollo si se mejoran los partidos en Chile. Exactamente. Es decir, el Estado le está metiendo más ingeniería y más plata, pero... Hay una presión en esa dirección, pero estamos por ver, claro, como tú dices, hay que ver cómo va a ser esto, pero no puede ser que tú, si compras una acción a una sociedad anónima, tengas más derechos como minoritario que los que tienes si tú firmas en un partido político. Buen símil, ¿eh? No puede ser, digamos, o sea, tiene que haber una forma. Oye, bueno, los temas estos dan para mucho. Vamos a tener que invitar de nuevo otro día a Arturo Fonten Talavera, que ha sido un privilegio tenerlo presente. Gracias por venir, Arturo. Muchísimas gracias por la invitación. Gracias, Iván. Tuvimos mucho más que 20 minutos. Sí, y daba para mucho más. Nos vemos una nueva semana política, no sé bien cuándo, pero luego.